Hay pacientes que uno no olvida por sus enfermedades. Hay pacientes que uno nunca olvida porque uno hizo algo en su vida que le generó bienestar y que el paciente lo reconoce. Y pues también hay pacientes que uno no olvida porque fueron desenlaces que uno nunca quiso que sucedieran. Pero en general, digamos que hay historias tristes, hay historias que lo frustran a uno, que le queman la cabeza, que no lo dejan dormir a uno. Como hay historias que uno dice, cumplí el deber y lo llenan a usted de satisfacción. Bienvenidos a Medicina Sin Filtro, un podcast de HESMED, donde hablamos de medicina como realmente pasa. Historias reales, decisiones difíciles y lecciones clínicas que nos sirven en la vida real. Mi nombre es Renato Cuellar y en cada episodio me siento con especialistas a hablar de los temas que importan, incluso cuando incomodan. Hoy es el episodio número 2, la salud digestiva de hoy, lo que estamos haciendo mal, con el doctor Alan Ovalle, médico internista gastroenterólogo colombiano. Nota rápida, este contenido es educativo, no reemplaza de ninguna forma una consulta médica y todos los casos se cuentan de forma anónima. Todos tenemos un intestino, casi nadie lo cuida bien y cuando algo falla, generalmente lleva años fallando antes de que alguien lo vea. Hoy vamos a hablar de esos errores que están destruyendo la salud digestiva de miles de personas y cómo revertirlo. Doctor Ovalle, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para comenzar, cuéntanos un poco quién es el doctor Ovalle detrás del título. Pues Renato, mil gracias a ustedes por la invitación. Me parece un momento interesante para departir de nuestra vida y de nuestra experiencia con ustedes. Pues bueno, Alan Ovalle es una persona apasionada, es una persona tranquila, es una persona que le gustan los amigos, le gusta sociabilizar bastante y hacer redes sociales. Apoyar mucho a la gente cercana. Yo considero que mis amigos son mis hermanos, como mis hermanos de sangre. Entonces, ese es Alan Ovalle detrás del título. Excelente. Y digamos, en tu práctica diaria, ¿qué es lo que normalmente te obsesiona? ¿Qué es lo que siempre estás viendo en la práctica del día a día? Obsesión, yo diría una obsesión negativa. Lo puedo ver así como la desinformación de las personas, la desinformación de la gente. Me obsesiona también de forma negativa el hecho de cómo las personas le hacen caso, digámoslo así, o tienen en cuenta las recomendaciones del vecino, del tío, pero no las del médico. Eso me obsesiona y pues detrás de ello me obsesiona el que las personas tengan información clara, información de personas que se entrenaron y se formaron para eso. Eso me obsesiona en el día a día, que las personas entiendan en realidad qué es lo que tienen y por qué y para dónde van. Eso es interesante en la práctica. Es muy interesante. Médica. Es muy interesante y más porque pues justamente un espacio como este se creó para eso. ¿Qué es lo que más disfrutas de de la práctica médica en gastroenterología? La gastroenterología me parece que es una subespecialidad muy versátil. No es algo tan monótono, no mezcla demasiadas cosas. Mezcla la casuística clínica con el paciente de la consulta, con el paciente hospitalizado. También mezcla la parte diagnóstica y terapéutica con el endoscopio. Digamos que eso lo disfruto. Todo tiene un equilibrio. No solo es estar haciendo endoscopias, colonoscopias o procedimientos terapéuticos. Digamos que eso también tiene sus bemoles y también puede llevar a que uno se canse, que uno se sature. Entonces, me gusta ese equilibrio que uno puede tener en su día a día del manejo del paciente, de hablar con el paciente y del investigar al paciente desde el punto de vista diagnóstico y el manejo terapéutico con el endoscopio. Excelente. ¿Y qué te frustra? Me frustra, yo creo que lo que acabo de comentarle, me frustra las personas que no le hacen caso al médico, me frustra el botarle usted energía y corriente a un paciente tratando de explicar y que el paciente no haga caso. Me frustra mucho y sonará paradójico, pero cómo las personas siguen las redes sociales de una forma, digamos, tan intensa, siguiendo recomendaciones que no tienen un sustento juicioso médico, un sustento científico. Eso me frustra porque, claro, los influencers y demás mueven masas. Claro. Y así como mueven masas, pues también pueden tomar decisiones a las personas. Eso es una de las cosas que ahora vemos como frustración. Y finalmente hay algo ahí peligroso un poco, ¿no? O sea,
Creo que ahorita más adelante podemos hablar incluso de las patologías que incluso pueden crecer a raíz de, digamos, esa desinformación. Por supuesto. Y la gente toma decisiones de forma deliberada basado en eso, por supuesto. Para comenzar, digamos, sí me gustaría entender un poco por qué gastroenterología. O sea, digamos, en qué momento de tu carrera decidiste esto es a lo que yo quiero dedicarme y dedicarle mi vida a este estudio. Sí, es algo que todavía pienso. Yo no, o sea, cuando yo empecé en medicina, pues quería ser médico. Nunca me gustaron las ramas quirúrgicas. Hice inicialmente medicina interna, pero yo me presenté a otra cosa. Yo quería ser oncólogo. Pero es una historia bien curiosa y cuando trabajaba como internista compartí tiempo con un pediatra jubilado, un tipo, digamos que tenía amplio bagaje y él siempre me hacía esa pregunta y bueno, ¿y usted qué va a hacer? Entonces yo le comentaba, me decía, no, usted tiene que hacer algo que sea versátil, que no lo duerma en una consulta. Me decía eso. Recuerdo un pediatra barranquillero. Yo decía, pero que a mí la cardiología también tiene algo de intervencionismo y no me gusta. Me dijo, no, la gastroenterología. Empecé a mirar pues de hecho yo había tenido mis rotaciones y experiencias en gastroenterología dentro de mi formación como internista, pero no me llenaron. Tal vez creo que no, que fueron los sitios donde hice dichas prácticas. Pero ese fue el motivo cuando me empecé a presentar y yo digo que, y le digo a las personas, si, como decimos, si muriera y volviera a vivir, volvería a hacer gastroenterología. Es una cosa bien amplia, bien interesante, hay mucho por hacer, es muy interesante. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste ya? Que una cosa obviamente es en medicina interna hacer tu práctica en gastroenterología y ya cuando tú empiezas directamente a especializarte más, ¿qué es lo que más te sorprende de esta rama? Las cosas sorpresivas que las personas piensan que el gastroenterólogo es solo tubo, decimos así, solo endoscopio y colonoscopia. Pues no, el tracto digestivo, eh, como lo dicen, segundo cerebro, es un sistema infravalorado. Eso es lo que me sorprendió. El impacto que tienen las enfermedades digestivas en la calidad de una persona. Cuando yo me estaba formando lo veía de otra manera, Claro. pero ya en el asiento, en la realidad, la cosa es distinta. ¿Cómo es de infravalorado, aún en la formación médica, el tracto digestivo? Me sigue sorprendiendo aún. Que eso es un poco como el golpe de realidad, ¿no? O sea, pero realmente, digamos, cuando ya después del conocimiento, cuando entras en la práctica, ¿cuál es ese? Claro, ahorita me estabas diciendo un poco la desinformación, pero ¿qué otro golpe de realidad encuentras en el momento de entrar en consulta con un paciente? El sobreuso de medicamentos sin indicación. Digamos que en Colombia tenemos, eh, no sé si sea ventaja o desventaja de conseguir medicamentos bajo venta libre, sin una prescripción médica. Entonces las personas abusan de los medicamentos dejando pasar situaciones que pueden ser complejas para su vida, que pueden favorecer que cuando lleguen a una consulta médica, indistintamente de la especialidad, sea tarde. Claro, Es una de las cosas que, digamos que seguimos viendo. eso es muy interesante, digamos, y ahorita hablando de eso, en Colombia, por ejemplo, ¿cómo consideras tú que está hoy la salud digestiva del país? Es Y en variable. Latinoamérica también, porque es muy interesante que tú, Sí, de acuerdo, pues, ¿no? Es variable. Digamos que en general, si lo miramos de global, la salud digestiva no está bien. No está bien. Tenemos más tecnología. La tecnología que usamos ahorita, y afortunadamente en Colombia tenemos muy buena tecnología. Tenemos tecnología que tienen países de primer mundo. La usamos en el día a día, pero pues eso no basta. claro, Eso ha favorecido que tal vez en cáncer gástrico puntualmente se hagan diagnósticos más tempranos. Claro está, para las personas que tienen acceso más fácil a sus servicios médicos claro, claro. o las personas que son conscientes de sus síntomas y consultan a tiempo. Entonces, tal vez eso ha impactado diagnosticando ciertas patologías digestivas de forma más temprana. Pero en general, si lo miramos desde el punto de vista global, la salud digestiva en el colombiano no está bien. Pero cuando tú dices no está bien, digamos, ¿es Colombia comparado con el resto de la región? O sea, ¿o cómo No lo lo ves tú? podemos decir, sí, en la región, pero podemos decir en el mundo. Ok, Pero si lo miramos en nuestra zona, en Sudamérica, y cuando nos encontramos con colegas en los distintos eh, situaciones académicas, lo comentamos y evidentemente se percibe
lo mismo en los distintos países. Digamos, ahorita que tú decías de la tecnología, o sea, por ejemplo, o sea, el panorama no es muy positivo, pero comparado, por ejemplo, con hace 15 años, 20 años, ese avance, digamos, tan abismal que ha habido en tecnología, aún así, o sea, ¿estamos mal porque ahora podemos diagnosticar mejor y sabemos que estamos mal o No, realmente empeoró la salud digestiva? no, por eso decía, lo diría como desde el punto de vista global. La tecnología nos da unas herramientas muy valiosas. Cada vez hay más personas formadas usando la tecnología de forma adecuada. Cada vez se introduce al país un sinnúmero de equipos y terapéuticas interesantes, pero aún así, creería que no es para todo el mundo. Claro. No todo el mundo tiene, como le decía hace un instante, el acceso juicioso a esta tecnología. Eso hace que, digamos que si bien tenemos mejor tecnología y tenemos diagnósticos más tempranos, tal vez se retrase la terapéutica en este tipo de patologías. Sin embargo, cuando me refiero a la globalidad de lo que vivimos en la salud digestiva, pues cada vez vemos en nuestra consulta más trastornos digestivos, más personas enfermas, por muchas razones. Digamos que eso no es puntual y distintos grupos de personas, jóvenes, mujeres, hombres, edad mediana, edad adulta, edad madura. A eso me refiero cuando la salud digestiva está mal. ¿Y cuáles son, digamos, esas patologías que tú has visto, pues digamos que han aumentado como tal en la población que tú atiendes normalmente? Bueno, digamos que los trastornos de la alimentación son patologías que nos competen. Cada vez lo vemos 100 personas más jóvenes, personas que salen de la adolescencia y empiezan su adultez temprana. Pero de los síntomas o de las patologías, digamos, de los síntomas más frecuentes, la distensión abdominal, el dolor, los trastornos del hábito digestivo, son situaciones por las cuales las personas van mucho y a su vez alteran demasiado la calidad de vida, incapacitan mucho, llenan los servicios de urgencias, días de incapacidad laborales importantes. Entonces son situaciones que impactan bastante en los sistemas de salud. Y ahorita que tú decías, por ejemplo, el tema digamos, que Colombia sea tan abierta para comprar medicamentos, realmente, y yo siendo sincero, o sea, yo soy una de las personas que me empieza a arder un poco la boca del estómago, o omeprazol o un Gaviscon sin problema. O sea, voy, lo compro y digo, esto es lo que necesito. Pero eso, digamos, no es correcto. Pero hasta qué punto, digamos, es bueno o no es tan bueno y realmente ya pues hacerme daño yo o cualquier persona pues está haciendo daño a sí misma. Bueno, digamos que eso tiene varias aristas. Una de esas es que hay personas que sienten control de los síntomas y usan medicamentos como lo acabas de decir, eh, como el omeprazol, de forma continua, deliberada, y pues todo tiene su efecto adverso, su efecto secundario a largo plazo. Lo otro es que enmascaran síntomas que pueden ser graves y que cuando se consulte ya es tarde, Claro. no hay mucho que hacer. Entonces, eso es de las problemáticas más complejas. Igual, tenemos patologías benignas que se enmascaran con los medicamentos que pueden terminar en situaciones complejas para el estado de salud del paciente sin necesidad de que sea cáncer. ¿Sí? Entonces hay patologías, ¿sí?, como el reflujo gastroesofágico, que puede llegar a condicionar una inflamación tan severa del esófago que puede terminar en una estenosis esofágica, que es una condición finalmente severa para el paciente. Entonces son esas situaciones que pueden terminar consultándose de forma tarde, ¿sí?, por el sobreuso de un medicamento sin haber consultado con un profesional. Para hacer énfasis un poco más en eso, cuando nosotros empezamos a pensar en por qué ocurre esto, o sea, ¿tú por qué crees que ocurre? O sea, es más tema de nuestro sistema de salud, de nosotros mismos como pacientes o de qué crees, o sea, ¿por qué crees que esto ocurre? Yo creo que ahí hay varios actores. Dentro de los actores está el sistema de salud, el médico, indistintamente del médico que sea, y pues el paciente. Claro. Digamos que si lo miramos desde esas tres personas, digámoslo así, en el contexto del sistema de salud, a veces hay barreras para el ingreso. Entonces los pacientes, pues me siento mal, no voy a ir a urgencias porque están llenos o no voy a pedir una cita porque me la dan lejos. Entonces decide ir con su farmacéutica o
compran el medicamento en el supermercado. Los podemos conseguir así. Los médicos, porque muchas veces los médicos pueden subestimar los síntomas y pueden formular de entrada un medicamento como omeprazol, el paciente ve mejoría y lo sigue usando. Ya el médico me dio esto, pues esto me va bien, lo sigo usando, no necesito reconsultar. Y el paciente, porque muchas veces dice, hombre, no, me da pereza ir al médico, no tengo tiempo, estoy trabajando, o todos los médicos me van a decir lo mismo, me van a formular lo mismo, pues yo compro el medicamento. Entonces son distintos aristas, como lo dije, que son favorecedores de que esto suceda. Digamos, en tu experiencia, ¿cuál es como el error que más impacto clínico puede llegar a tener, digamos, con respecto pues, a el automedicarse o en general el nunca prestarle atención como tal a nuestro intestino, a nuestro estómago? Que cuando consultemos sea tarde, sea verdaderamente tarde y no haya mucho que hacer. Y hay cosas que uno ve en la vida real, en el día a día, que suceden asociadas a este tipo de conductas. Yo creo que todo ser humano puede tener en algún momento de su vida síntomas digestivos. Y los síntomas digestivos empiezan a ser alarmas cuando el síntoma no mejora. Claro. Que a mí me dé una vez reflujo, que me dé una vez gastritis, está bien, ¿sí? Pero si esa situación o esa condición se hace recurrente, repetitiva y está alterando mi calidad de vida, pues algo tengo que hacer. Pero la primera opción no es ir a comprar un medicamento y automedicarme. La primera opción es consultar con un profesional de la salud. Claro. ¿Y qué es lo primero que cambiarías? O sea, si tú pudieras o tuvieras el poder de hacerlo, ¿qué es lo primero que tú, digamos, cambiarías en nuestro sistema de salud justamente como para que no sea tarde? Educar a las personas. Necesitamos educación y educación desde la infancia temprana. Necesitamos favorecer también que los accesos a la salud sean mejores. Estamos en ciudades grandes o la salud pueda que esté centralizada, pero ¿qué pasa con las poblaciones en donde no hay acceso médico rápido? Digamos Ok. que nuestros gobiernos tienen que mejorar de una forma rápida esta situación para así reducir el impacto en calidad de vida, en salud y en costos en el sistema de salud, porque finalmente esto genera costos bastante altos en nuestros sistemas. Es muy interesante porque, o sea, yo creo que hace 20 años eran pocos los centros, por ejemplo, especializados en endoscopia que habían en el país. Cada vez es, o sea, más fácil acceder a un centro de endoscopia en una IPS independientemente de dónde está o donde esté ubicada. Pero al mismo tiempo, ¿tú crees que, digamos, la población en general médica está entrenada para dar un buen diagnóstico como tal, temprano sobre todo? Yo decía al principio que el tracto digestivo está infravalorado aún Ujú. en los centros de formación en medicina, porque aún vemos médicos de primer nivel de atención que no tienen claro ciertos cambios que pueden ser preneoplásicos o precancerosos y los omiten. Entonces nos falta entrenamiento. La pregunta es, ¿falta? Sí, nos falta. Nos falta educación, nos falta formar al médico en cosas que vemos que impactan la salud en Colombia, como lo puede ser el cáncer gástrico Claro. o el cáncer de colon. Es así de claro. Claro, yo creo que uno de los errores también de los primeros es empezar o ignorar, digamos, el sistema digestivo hasta que realmente ya es muy tarde y te duele, o sea, al punto que ya no pasa con nada y ahí es cuando tú empiezas pues ya a ir como tal a ver qué es lo que está pasando. Pero hablando un poco más de esto, ¿cuál es, digamos, para ti como estos primeros síntomas de que cualquier persona que apenas empieza a sentirlo ya debería ir como tal a un centro de urgencias o buscar atención, digamos, más especializada? Digamos que no tanto como un centro de urgencias, porque esto puede ser una bomba de tiempo. No todo el mundo puede consultar a las urgencias porque pues, se estallan los servicios y no hay capacidad para tanto, sabiéndose la cantidad de personas que cursan con síntomas digestivos. Pero hay banderas rojas que debemos reconocer. El paciente cuyo síntoma no mejora. Si mi ardor de gastritis no mejora, a pesar de que he cambiado mis hábitos de alimentación, a pesar de que ya me dieron tratamiento, eso es un motivo de consultar. La pérdida de peso es un síntoma que me está diciendo, oiga, algo anda mal. Si yo tengo un síntoma digestivo, el que sea, y vengo perdiendo peso, algo anda mal. La pérdida de peso claramente involuntaria. Las diarreas que no mejoran,
las personas que vienen con diarreas continuas, la diarrea que viene un mes de diarrea y no mejora, los sangrados digestivos, esa persona que vomita sangre, esa persona que está haciendo deposiciones con sangre, esos son síntomas o signos de alarma. Y otra de las situaciones que también pueden suceder es que me esté atorando, que con lo que coma tengo atoramiento. A eso le denominamos disfagia. Eso es un síntoma o un signo de alarma que me debe llevar a consultar al profesional de salud. Claro. Y digamos, en Colombia, ¿hay algún síntoma que tú digas que generalmente en la mente de las personas piensan que es normal, pero no es normal realmente? Sí, digamos que y también más por la alteración de calidad de vida, el dolor abdominal, los cambios de hábito digestivo. Las personas a veces lo normalizan porque aprenden a convivir con eso. Me tomo una infusión de frutas o una infusión aromática y con eso va bien. Lo normalizan mucho. Los cambios de hábito digestivo, el dolor abdominal, son cosas que las personas aprenden a convivir con ello. Claro. Y ahorita que tú decías, por ejemplo, dietas, o sea, y tanta dieta ahorita que hay a través de redes sociales en general, o sea, ¿qué tanto daño te puede llegar a hacer con esto? Mucho daño y más si son dietas que no son supervisadas por profesionales de salud. Hay modas, ¿no? Tenemos modas. Hace un tiempo me acuerdo de la dieta eh, hiperproteica con los balines que se ponían las personas. Sí, Digamos que eso ya ha pasado. Ahorita estamos con el ayuno intermitente, estamos con la dieta keto, estamos con las dietas detox, ¿sí? Que pues finalmente van a favorecer que tengamos efectos adversos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la dieta keto. Son dietas hiperproteicas que pueden conllevar a que haya alteración de la motilidad digestiva. Si yo dejo de consumir fibra, la fibra es fundamental para que el intestino se mueva. Son personas que terminan haciendo estreñimientos severos, eso desde el punto de vista digestivo, y en adelante alteraciones o incremento del riesgo cardiovascular porque la proteína animal y lo que se comenta con la dieta keto también va a favorecer que se eleven los niveles de colesterol. Entonces, claro, son ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el ayuno intermitente. Si es un ayuno intermitente que no se hace bien, va a favorecer también la presencia de síntomas digestivos. El ayuno intermitente puede favorecer que uno tenga incremento de la acidez gástrica, que haya más reflujo gastroesofágico y que cuando el paciente salga del ayuno tenga atracones de comida que pueden llevar a otras situaciones digestivas. Entonces son cosas que vemos cada vez más que van a favorecer que tengamos síntomas digestivos y pues si no es supervisado no nos va a ayudar mucho y si vamos a terminar enfermos, abandonando la dieta, botando al traste lo que hemos hecho. claro. Y digamos, hay un poco de responsabilidad también de los mismos nutricionistas como tal, profesionales en nutrición, o crees que es más, como dices, moda. Yo digo que una de las cosas contrarias, no soy enemigo de las redes sociales, Claro, me gustan, pero yo creo que la moda con las redes sociales está favoreciendo que esto suceda. Además que muchas de estas nutriciones, de hábitos nutricionales, son propuestos, son promulgados por profesionales de salud, ¿sí? Que tal vez pueda que no sean entrenados. Yo creería que no tanto del nutricionista. Si yo veo a un nutricionista, él o ella ve mi composición corporal, ve si estoy pasado de peso, ve mis exámenes, pues tiene todas las herramientas para decirme, oiga, usted necesita esto o esto, ¿sí? Las dietas no son para todos. El tracto digestivo no es igual en todas las personas, entonces no podemos tratar el tracto digestivo como si fuera un tubo uniforme en todos los seres humanos. Por eso las dietas deben ser diseñadas para cada persona en particular. claro, claro. Es interesante. Sobre todo porque yo creo que cuando uno va, digamos, al médico, por ejemplo, lo primero que te dicen es, bueno, ¿cuál es tu índice de masa corporal? Y lo calculan en base a tu altura y tu peso, independientemente de tu cantidad de masa muscular y eso hace que automáticamente tengas como cierto prejuicio ya. No es muy personalizado. Yo creo que al menos en la parte básica, por ejemplo, de nutrición, sobre todo en la parte de EPS, eso es lo que pasa. O sea, te dicen, tienes obesidad grado 1, grado 2, haz esto, pero pues realmente no profundizan, no toman ningún estudio más allá de. Entonces, también va como el primer error, el sistema de salud de la parte básica, o ¿qué piensas? Sí, digamos que eso es bien variable. Digamos que
pueda que yo haga halterofilia, que haga hipertrofia muscular y pues eso me está dando ganancia de peso. Y que basado en eso me dé, dentro de los índices, me dé como si estuviese en sobrepeso o en obesidad. Pero de acuerdo, eso va de acuerdo a la característica de la persona, de acuerdo a sus exámenes, ¿sí? Es Claro. donde se deben como cumplir las metas y los objetivos basado en lo que yo estoy viendo con mi paciente y no estandarizar el índice de masa corporal para todas las personas teniendo en cuenta lo que se acaba de resaltar. Claro, volviendo un poquito a la parte de automedicación, eh, ¿qué definitivamente no recomiendas? Dices, o sea, esto no lo deberías tomar a menos que en serio alguien te lo esté recetando, o sea, y que veas que tal vez sí lo hacen. Sí, 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 es una, bueno, ya hablamos de los inhibidores de bomba de protones, el Ujú. omeprazol. Es una de los medicamentos que más se usan en el mundo. Pero ahorita estamos usando, sobreusando, lo diría así, los probióticos. Las personas están usando probióticos como si fuera agua. Las personas compran probióticos y entre más cepas tenga el probiótico, es mejor. Pero igual, en el mundo eso ya está estudiado. Hay indicaciones puntuales, características puntuales para ciertas patologías que requieren uso de probióticos. Hay un sinnúmero de cepas de probióticos. No todas las cepas son para todas las personas. Las cepas tienen características puntuales para manejar ciertas enfermedades. Entonces yo creo que es una de las cosas que también, o con las que también estamos combatiendo en nuestra consulta. Todas las personas llegan a nuestra consulta y le sacan el frasquito. Y si es importado, mucho mejor. Entonces son situaciones con las cuales nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando porque el probiótico pueda que esté condicionando también algo mal en mi tracto digestivo. Y una de esas cosas es que pueda que desplace la flora intestinal normal que debe tener mi tracto digestivo por una flora intestinal que no tiene por qué estar ahí. Y como hacemos, digamos, porque muchos de estos medicamentos de una u otra forma lo que hacen es, obviamente, como esconder los síntomas, obviamente alivian, pero realmente no descubrimos la causa. O sea, ¿cómo hacemos, digamos, para, desde tu experiencia, o cuál debería ser el procedimiento para empezar más a descubrir las causas reales y no simplemente como tapar un poco el problema y que sea problema del siguiente médico en 2, 3 meses? No, yo creo que, o sea, la educación es fundamental. Enseñarle al paciente que si el síntoma es recurrente, si el síntoma no mejora, tiene que ir al médico. Eh, Eso es como lo principal, la educación. Uno como médico tiene que educar al paciente. Yo como le decía hace un rato, con los inhibidores de bomba de protones y los probióticos que son tan usados, cuando los inicio, por ejemplo, el inhibidor de bomba de protones, yo trato de retirárselo a mi paciente en un momento, ojalá en un periodo corto. Ujú. Pero la educación está en no debe usarlo de forma indefinida. Hay casos excepcionales que los, los requieren, pero la educación está en que yo como médico le tengo que decir a mi paciente, este medicamento lo vamos a usar por tanto tiempo, no se automedique. Si sus síntomas son recurrentes, tiene que volver. Tenemos que volver a revisar qué está pasando. Claro, sumado a las banderas rojas que también las personas deben tener en su mente. Claro. Tú, digamos, como especialista en el tema, ¿cuáles son como, por ejemplo, personalmente tu tipo de dieta? ¿Tú cómo la llevas? ¿Cómo llevas, por ejemplo, la dieta pues, de tu esposa? O sea, incluso me imagino que muchos amigos tuyos te preguntarán, o sea, ¿cuál es la manera correcta como de llevar la alimentación y justamente cuidar tu sistema digestivo? Yo creo que el hecho de que esté involucrado en este mundo de la gastroenterología también ha favorecido que uno tenga ciertos hábitos que favorezcan un buen control de su sistema digestivo. Claro. Ahora bien, no quiere decir que todos los gastroenterólogos son fit y se cuidan de forma adecuada. Vemos de todo. Y yo, una de las cosas que tengo que creo que también me ha ayudado para tener ese equilibrio es mi esposa, que es vegetariana. Entonces, digamos que todo tiene que ser equilibrio. Una de las cosas es el control sobre el consumo de ultraprocesados, paquetes, azúcares, gaseosas, jugos industrializados, ¿sí? El consumo o exceso de postres es fundamental, las harinas,
debemos consumir buena proteína animal, debemos consumir buenas frutas, buenas verduras, ¿sí? Está basado en eso, pero pues claramente la sola dieta no lo hace todo. Claro. La sola adecuada alimentación no lo hace todo. De nada sirve comer proteína y vegetales y beber agua acostado y no hacer ejercicio. Entonces es la suma. Pero en general yo creo que de las cosas y las epidemias que se están viviendo en el mundo, dentro de todo que se está viviendo, la comida ultraprocesada es lo que más genera patologías complejas. Hablemos un poquito de eso. O sea, industria alimenticia. ¿Qué tan culpable, digamos, es en las patologías que podemos ver hoy en día? Yo creería que tiene un buen porcentaje de situaciones. Muchas de las personas le dicen a uno, oiga, ¿por qué mis abuelos no vivían no tenían tantas enfermedades como esta? Pues hay muchas razones. Una, pues no se estudiaban las enfermedades. Pero dos, es que se ha introducido cada vez más el alimento empaquetado, el alimento industrializado. Uno de los ejemplos que yo siempre les doy es, yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá compraba la leche y nos decía, se va a vencer la leche mañana. La leche tenía 3 días de vencimiento. Ahora compramos leche que dura meses. Entonces digamos que eso también está favorecido por los preservativos que tienen ciertos alimentos, ¿cierto? Los panes industrializados, los paquetes. Esos panes también tienen fechas de vencimiento y no le sale un solo hongo a ese pan. Entonces son todas estas sustancias que favorecen la longevidad del alimento, que van a favorecer que se está también alterando mi microbiota, que haya alteración de la motilidad digestiva, y a eso le estamos sumando que no estamos haciendo ejercicio, que no nos hidratamos bien, que no consumimos bebidas adecuadas. Digamos que eso es lo que también está impactando de forma importante. ¿Que matan gente? Bueno, es la suma de muchos factores: cigarrillo, alcohol, sedentarismo, malos hábitos de alimentación, pero tienen un impacto importante en este contexto. Y o sea, ¿tú crees que ahorita, por ejemplo, es peor que hace 20, 30 años? Me lo comentaste. ¿Cuál sería, digamos, cómo sería la forma de mitigarlo un poco? Porque, digamos, la ley, por ejemplo, de los sellos que salió para todos los productos, a saber realmente qué estás consumiendo, pero pues es un poco también como lo que aparecía en los cigarrillos, que te Sí, de acuerdo. aparecía cosas terribles al final, pero pues igual la gente sigue fumando. Cada vez menos, gracias a Dios, pero ¿qué otras cosas crees que podemos hacer? Obviamente está la educación. Sí, yo creo que la sensibilización. Infortunadamente, cambiamos el chip cuando nos suceden cosas difíciles a nosotros o en nuestro núcleo más cercano. Pero yo creo que va en las familias, porque pues finalmente no podemos bloquear o inhibir que la industria siga vendiendo sus productos. Tenemos que mentalizarnos de que las enfermedades van a pasos agigantados, matando mucha gente en el mundo. Pero yo creo que eso va desde la casa. Cómo yo veo a mi papá comer, cómo veo a mi mamá comer, cómo comen mis hermanos, ¿sí? Y cómo me veo yo, qué siento yo. Eso es lo más importante. Digamos que la educación siempre va a ser uno de los factores fundamentales en el ser humano, porque pues finalmente eso es lo que va a impactarme cuando yo sea adulto, cuando esté viejito. Le dicen a uno, la mayoría de personas le llegan a los 40 y dicen, ahora sí me llegó la vejez. No, no le llegó la vejez. Lo que le llegó es la cuenta de cobro de todo lo malo que usted hizo tiempo atrás. Eso es lo que sucede. Claro. Entonces, nunca es tarde para cambiar el chip. 40, 50, 60 años, nunca es tarde, pero tenemos que cambiarlo. Pausa rápido. Este episodio de Medicina sin filtro está presentado por GESMED. En GESMED ayudamos a clínicas y especialistas a mejorar su capacidad diagnóstica con soluciones de endoscopia y ecografía, soporte técnico y acompañamiento experto en Latinoamérica y Estados Unidos. Si quieres conocer más de nuestros productos o hablar con un asesor, te dejamos un enlace en la descripción. Y si este episodio te está aportando, suscríbete para no perderte los próximos. Vienen más especialistas, más historias y más lecciones clínicas. Ahora volvamos al episodio. Hablemos un poco de conexión intestino-cerebro. ¿Realmente crees que me vas a decir que sí, seguramente? Pero pues explícame un poquito más acerca del tema. Pues lo voy a decir, lo voy a decir que claro que creo, es que ya eso está plenamente descrito. Ok. Eso es una autopista. El eje intestino-cerebro está plenamente descrito, tiene múltiples estudios.
el intestino tiene más o menos 500 millones de neuronas, ¿sí? Que están generando señales continuos a través del nervio vago. Nervio vago, el gran nervio que nos da señales o envía señales hacia el cerebro. Entonces, una continua comunicación como la que estamos haciendo ahorita en este podcast. Impacta mucho porque adicional a ello hay sustancias que van a favorecer que funcione bien o funcione de forma inadecuada. Una de esas sustancias que están implícitas en este eje es el cortisol. Entre más estrés yo tengo, más cortisol. Y mi tracto digestivo está funcionando de forma loca, está funcionando mal. Mi flora intestinal también se está alterando demasiado. Entonces, no es carreta. Ok. Eso ya está plenamente descrito. Es algo con lo cual tenemos que familiarizarnos, que estudiar más. A nosotros los médicos nos toca estudiar más porque no solo se trata de tómese este medicamento para que se le quite el dolor y los calambres abdominales y la diarrea. Es también mirar las emociones de mi paciente, mirar cómo está su sistema nervioso, mirar cómo están sus trastornos psicoemocionales para también favorecer que este eje intestino-cerebro y estos 500 millones de neuronas que tenemos en el tracto digestivo funcionen como deben funcionar. Profundicemos un poco más en ese tema. O sea, el estrés produce cortisol y el cortisol pues básicamente está arruinando tu sistema digestivo. Pero explícame un poco más, digamos, cómo, de qué forma. O sea, digamos que el cortisol es una sustancia, no es que esté arruinando, es una sustancia que está ahí, que tiene unos efectos y unos mecanismos de acción puntualmente ya descritos. Pero cuando yo estoy estresado, cuando estoy a 1000, cuando mi cerebro está corriendo, cuando tengo muchas preocupaciones, se está liberando cortisol. El cortisol va a hacer que el intestino no trabaje bien, que se altere el peristaltismo, que se altere el movimiento intestinal. Y es por eso que vienen todos los trastornos del hábito digestivo. Adicional a ello, está favoreciendo que esa microbiota ahí esté alterada, ¿sí? Esté funcionando de forma inadecuada, que se produzca traslocación bacteriana y que sucedan un sinnúmero de síntomas. Pero no solo es eso. A eso le sumamos los inadecuados hábitos de alimentación, a eso le estamos sumando que no estamos durmiendo bien, que nos levantamos como si hubiésemos dormido 1 hora cuando deberíamos dormir idealmente 8 horas y que no estamos haciendo ejercicio. Pero es más o menos es el mecanismo como el eje intestino-cerebro por medio de sus hormonas y de todos sus neurotransmisores tiene un impacto, bien sea positivo o negativo, en la salud digestiva. Yo creo que hoy en día cada vez ahí sufrimos más de ansiedad. Tenemos un problema ahorita de ansiedad que yo creo que también está muy ligado al tema de las redes sociales, al cómo estamos viviendo el día a día, al estrés. Yo creo que los niveles de estrés también pues han subido en general en la población y ya hay estrés desde temprana edad. Pero digamos, ¿esto cómo se puede volver crónico? O sea, ¿qué pasa o qué es lo que está haciendo, digamos, esta gran cantidad de estrés pues, en los síntomas y en las patologías que tú estás tratando en el día a día? Pues digamos que lo primero es la ansiedad, ¿sí? Entonces está generando ansiedad. La ansiedad está haciendo que este eje funcione de forma irregular. Claro, se empiezan a presentar síntomas como dolor abdominal y eso está haciendo que yo piense también en que será cáncer lo que estoy padeciendo. Eso va a generar más trastornos psicoemocionales. Eso va a generar que yo todo el tiempo esté sintomático, ¿sí? Eso va a generar que tenga dolor abdominal, que tenga diarrea. Y las personas lo viven y lo dicen. ¿Qué será que cuando estoy en vacaciones mis síntomas mejoran? Claro. Le dicen a uno, oiga, mire, yo tengo un jefe que me tiene a 1000 y cada vez que tengo reunión con mi jefe me da unos dolores abdominales y me da diarrea. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad tenía un compañero que siempre que íbamos a presentar examen, el tipo arrancaba para el baño por diarrea y era pura diarrea de todo estrés que estaba acumulando en su cuerpo por esa ansiedad de llegar al examen. Entonces, digamos que impacta, claro que impacta. Muchas de estas situaciones tienen que ser ayudadas de forma multidisciplinaria por psicólogos y psiquiatras. Situaciones que no solo los gastroenterólogos tenemos que manejar, porque de nada sirve yo a usted controlar el dolor abdominal, controlar la diarrea, controlar el estreñimiento, si sus trastornos psicoemocionales no se están mejorando. Es por eso que necesitamos psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras que nos ayuden a sacar al paciente de ese estado de trastorno
o alteración emocional que está favoreciendo que todo esto se perpetúe. Y eso también quería hablarte un poco, o sea, ¿cuál sería la relación, digamos, hoy en día entre lo que es la salud mental y nuestra salud también digestiva? Es mucha, es muy estrecho. Y eso lo vemos, lo vivimos cómo se presentan tantos síntomas en el tracto digestivo basado en lo que ya hablamos y explicamos ampliamente del eje intestino-cerebro. Cómo se está favoreciendo que cada episodio de ansiedad o estrés que yo estoy viviendo está favoreciendo que se disparen un sinnúmero de hormonas, dentro de esas el cortisol que ya comentamos, y está favoreciendo que mis síntomas se vuelvan crónicos, que se perpetúen, que continúen en el tiempo, que favorezcan que yo deje de comer, que favorezcan que yo no duermo bien, porque hay personas que se despiertan diciendo, oiga, doctor, me estoy despertando a la madrugada con dolor abdominal y diarrea, o me está despertando el reflujo. O sea, eso no es normal. Eso está favoreciendo que todo esto suceda. Cuando tú dices, ahorita lo dijiste, tracto digestivo o la salud digestiva es nuestro segundo cerebro. Así es. Explícame un poquito más, ¿por qué? Por lo mismo, yo creo que eso ya lo respondía hace un rato, sino que esta pregunta es bien enfática y es puntual. ¿Por qué el segundo cerebro? Por la cantidad de neuronas que tiene el tracto digestivo. Eso ya está más que estudiado, ¿sí? Estos 500 millones que acabo de decir no es un valor o un dato que acabo de lanzar de forma deliberada, no, eso ya está plenamente estudiado. El tracto digestivo va desde la boca hasta el ano. Esófago, estómago, intestino delgado, más o menos 5 o 6 metros de intestino delgado, 1,5 metros de colon. Todo eso lleno de neuronas. Por eso se dice que es un segundo cerebro. Y por todo el sistema efector que tiene, todos estos neurotransmisores y sustancias que se están liberando, que están dándole señales al cerebro, le están diciendo, oiga, estoy ahogado, ayúdeme. Entonces son ese tipo de situaciones y de mecanismos que hacen hablar de un segundo cerebro. Claro, claro. Helicobacter pylori. Tengo entendido que es una bacteria que en este momento gran parte de la población lo tiene. Sí. ¿Qué tan peligroso es? ¿Cómo detectamos, o sea, dónde hay un diagnóstico temprano con esto? Es un tema bien complejo, porque en la población colombiana es bastante amplia la prevalencia del Helicobacter pylori. Eso ya está más que estudiado. Aquí en Colombia tenemos muy buenos estudios. Y de acuerdo a las regiones se puede encontrar, o se ha encontrado entre el 35-36% hasta el 80-83% de prevalencia del Helicobacter pylori. Uno lo puede adquirir desde la infancia, ¿sí? Y se han hecho estudios. Hubo un estudio que recuerdo en Medellín, en personal de la salud, en el gremio médico, y se encontró que de ese estudio el 77% de personas tenía Helicobacter pylori. Eso quiere decir que 77. Eso quiere decir de que si estamos en una reunión con 4 personas, 3 podemos tener Helicobacter pylori fácilmente. Eso puntualmente en el gremio médico. Pero es bastante amplio. El Helicobacter pylori está considerado en el mundo por la Organización Mundial de la Salud como un carcinogénico, ¿sí? Un factor de riesgo. No quiere decir que si yo tengo Helicobacter pylori me va a dar cáncer. Es un factor de riesgo. Tengo que sumar muchas cosas adicionales para que el Helicobacter pylori vaya a desencadenar cáncer en algún momento de la vida. Ahora bien, ¿en quién deberíamos investigar el Helicobacter pylori? En las personas con síntomas digestivos, pero síntomas digestivos puntuales. Síntomas que les denominamos dispepsia. La dispepsia es una condición que el paciente siente como dolor, ardor, disconfort en la parte superior del abdomen, pesadez, que como algo pequeño y siento como si me hubiese comido una bandeja grande. Ahí tenemos que investigar el Helicobacter pylori, porque pueda que el Helicobacter pylori pueda ser el condicionante de esto. Este paciente que tiene una úlcera gástrica, ¿cómo se puede manifestar una úlcera gástrica? Por dolor en la parte alta del abdomen, porque vomité sangre, porque por un examen de tamizaje endoscópico me hicieron la endoscopia. Digamos que allí es donde se puede encontrar el Helicobacter pylori. ¿Cómo se puede diagnosticar? Existen pruebas, digamos que varias pruebas por endoscopia, por medio de la biopsia, la histología que el patólogo nos está leyendo al microscopio. Existe una prueba que también se hace a la cabecera del paciente, que es la toma de biopsia, es un test de ureasa. También nos puede ayudar. Y tenemos otras pruebas como el test de aliento, un test especial que se hace con carbono 13, carbono marcado. Es una sustancia especial que permite que por el aliento podamos encontrar Helicobacter pylori, o también podemos encontrar en materia fecal algo que se denomina los antígenos fecales, que lo usamos ampliamente
en la población colombiana para diagnóstico y para evaluar erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, digamos que eso es como el gran contexto del Helicobacter pylori hasta hoy. Excelente. Ahorita que tú me dices, por ejemplo, tecnología, me gustaría que profundizáramos en tecnología. La endoscopia, pues es una de las formas de tecnología, pues que hoy básicamente es como lo más relevante, tanto la flexible como la rígida. Pero ¿cómo ves el futuro en cuanto a la tecnología? Digamos, con todos los avances que hay. Hace poco estuve leyendo algo de EndoAngel, que también me parece... Cada vez, afortunadamente, a Colombia llega la tecnología que uno leía solo en los artículos médicos y en los estudios científicos. Pero tenemos muy buena tecnología. Ahorita tal vez lo que se está entrando cada vez más es la inteligencia artificial, que ayuda bastante. Una de las cosas que también, sin lugar a duda, cambió el estudio diagnóstico en endoscopia fue la cromoendoscopia, ¿sí? Para detección de lesiones premalignas o lesiones en etapas tempranas. Eso lo cambió sustancialmente y cada vez más, digamos que las personas nuevas que se están formando salen ya con el chip de la cromoendoscopia. Ya cada vez se utiliza más, la tenemos afortunadamente a mano en las unidades de gastroenterología, entonces eso ayuda mucho. Y bueno, el advenimiento de la inteligencia artificial cada vez gana más espacio. Sin embargo, pues sabemos que son tecnologías que son costosas, que no todo el mundo se puede dar el lujo de tener en su unidad una consola para inteligencia artificial. Pero yo creo que es lo más fuerte, la inteligencia artificial. Yo creo que en todos los campos y puntualmente en la gastroenterología nos está ayudando bastante a hacer las cosas mejor. Ok, ¿y qué tecnología crees que viene, digamos, en algunos años? Que te parezca muy interesante, digamos, te voy a poner un ejemplo. Yo hace 5 años, por primera vez oí la cápsula de endoscopia y me volaba la cabeza que ya simplemente tomándote una cápsula vas a hacer una endoscopia. Pues obviamente tiene sus limitantes, pero hace 5 años era increíble. ¿Qué crees que viene, que hayas leído que pueda ser muy interesante? Yo creo que todo basado alrededor de la inteligencia artificial. Es increíble cómo eh, con estos tipos de software usted puede discriminar entre una lesión benigna o maligna y decirle la inteligencia artificial el porcentaje de probabilidad de que esto sea un cáncer y eso favorecer, agilizar todo. Tenemos otro tipo de tecnología como la colangioscopia. Cada vez hay más dispositivos con una mejor resolución. Esto Ujú. es impresionante. O sea, antes, ¿quién se iba a imaginar que uno se iba a meter con un en mini endoscopio a las vías biliares a ver en tiempo real, ¿sí? Todo esto que se ve ahora? Con esto también viene la inteligencia artificial. Pero yo creo que cosas importantes e interesantes son todo lo referente a la terapéutica en endoscopia. Cada vez más hacemos cosas endoscópicas que antes se hacían quirúrgicas, que antes se tenía que abrir al paciente para poder hacer algo y mejorar su condición de salud. Lo vemos en un sinnúmero de situaciones, enfermedades oncológicas, para el control de peso. Ya cada vez vemos más cirugía endoscópica para obesidad. Entonces, esto yo creo que es fuerte. O sea, es una suma de demasiadas cosas. No puntualmente una tecnología, pero es la suma de muchas cosas que están llegando y que como que a veces nos abruman. Sin embargo, para cada cosa, para cada tecnología, para cada nuevo procedimiento, también hay alguien experimentado en la realización y el desarrollo de esto. Me gustaría que me explicaras un poquito, ahorita que me dices de la parte terapéutica, ¿qué quiere decir la parte terapéutica, digamos, en endoscopia? La parte terapéutica es todo lo que yo puedo hacer para mejorar una condición, para mejorar un síntoma o para paliar una enfermedad neoplásica. Ejemplo, antes se veía una lesión temprana gástrica y lo que hacían era gastrectomía, quitaban o una porción o todo el estómago. Ahora, por medio de todos los instrumentos, por endoscopia, a través de la boca, sin que a mí me abran, se puede quitar ese mismo cáncer que se quitaba hace 15, 20 años por cirugía, me lo quitan por endoscopia. Claro, todo está basado en las evaluaciones que se hagan con el paciente. Los pacientes con cáncer del tracto digestivo, puntualmente cáncer del tracto de salida del estómago, el cáncer que comunica el estómago con el intestino, ese cáncer
se manejaba mucho con stents. Ahora se maneja, pues, estancia a través de esa estenosis, decimos esa parte apretada por el cáncer. Ahora a través de ecoendoscopia, por imágenes de ecoendoscopia se puede comunicar el estómago con el intestino con un stent y ya se solucionó todo. La cirugía bariátrica endoscópica. Ahora se está haciendo mucha cirugía bariátrica endoscópica con equipos de sutura que van adosados al endoscopio, y esto también favorece tal vez tiempos de recuperación mucho más rápidos, una muy buena reducción de peso, reducción tal vez en complicaciones quirúrgicas o posquirúrgicas. Y también se reduce pues la ansiedad del paciente sabiendo que no es lo mismo que me van a hacer un procedimiento por la boca o por la cola, un procedimiento que me van a hacer abierto. Entonces, digamos que a esto me refiero con terapéutico. Terapéutico también puede ser yo entrar con endoscopio y quitar un pólipo. Eso es terapéutico. Le estoy dando un tratamiento a la enfermedad del paciente. Vamos con el segmento central del podcast, que pues básicamente es contar historias. Cuéntanos, por ejemplo, algún paciente que en este momento se te venga a tu memoria que no olvides y por qué. Pues yo creo que varios. Hay pacientes que uno no olvida por sus enfermedades. Hay pacientes que uno nunca olvida porque uno hizo algo en su vida que le generó bienestar y que el paciente lo reconoce. Y pues también hay pacientes que uno no olvida porque fueron desenlaces que uno nunca quiso que sucedieran. Pero en general, digamos que hay historias tristes, hay historias que lo frustran a uno, que le queman la cabeza, que no lo dejan dormir a uno. Como hay historias que uno dice, cumplí el deber, y lo llenan a usted de satisfacción. Pero pues hablando de una historia puntual, recuerdo una no muy lejana de un paciente, hablando del sobreuso de medicamentos y de la consulta tarde, un paciente muy joven, un paciente como de 42 años, casado, con 2 hijos, empresario, un tipo exitoso, con su síntoma de gastritis. Su síntoma de gastritis manejado con medicamentos que él encontraba, usan muchos antiácidos. Él en su principio, pues, digamos que mejoraba, pero él siempre acusaba que los síntomas eran desencadenados por su alto estrés laboral, un tipo que viajaba mucho, que estaba más tiempo fuera de casa pues, que con su propia familia, y sus síntomas estaban ahí, En algún momento empezó a perder peso como síntoma de alarma llamativo, pero él decía, no, es que tengo mucho trabajo, no estoy comiendo bien, se seguía automedicando, hasta que ya hubo algún momento que decía, algo pasa, y ese algo pasa fue porque cada vez que comía sentía que se iba a estallar. Eran escasos cantidades de alimento y sentía que se iba a estallar. En ese momento él decide hacer su consulta médica, se le hace su evaluación. Claro, el tipo decía que había perdido más o menos unos 5 kilos de peso, unos 8 meses, que pues no es que sea tampoco relevante, pero hubo pérdida de peso. Se le hizo la endoscopia y pues para sorpresa un cáncer gástrico. Digo historia triste porque pues finalmente que a mí me hagan un diagnóstico de cáncer, pues ahora hablando de tecnología, de advenimiento de muchas cosas, hay muchas terapias. Y lo digo triste porque cuando consultó yo, pues ya el cáncer estaba metastásico, ya el cáncer había hecho siembras de la enfermedad en otros órganos. Entonces es una persona joven, con una familia, hijos en crecimiento, con una proyección amplia, multinacional. Es doloroso y es triste. Infortunadamente no es el comportamiento usual de este tipo de patologías, pero pues era un cáncer de un tipo histológico agresivo que favoreció que evolucionara en el tiempo, que los tratamientos que se hicieron no le ayudaran y que pues finalmente falleciera. Entonces estas son las historias, digamos que tristes en la vida, ¿sí? Del ejercicio profesional, claro, que lo llevan a usted también a replantearse muchas cosas y muchas situaciones que uno mismo hace. Como historias interesantes, bonitas. Digamos que, bueno, yo trabajo en una clínica en donde hay una unidad de enfermedades hepáticas. En esa clínica se hace trasplante hepático y vemos historias satisfactorias. Hay una historia de una persona joven con una enfermedad genética del hígado y que a muy temprana edad
hizo cirrosis, su hígado ya estaba completamente dañado y pues todas las complicaciones que conlleva esto, ¿no? Claro. Pues este paciente fue candidato para trasplante, todos sus chequeos estuvieron bien, tuvo aval, porque pues esto no es que me va a trasplantar y ya mañana le ponemos no, digamos que esto pasa por comités, por juntas multidisciplinarias de aprobación y pues claramente uno tiene que tener un estado de salud óptimo para llevar un trasplante. Finalmente llegó su donante, se trasplantó y pues esta persona hoy día hace todas las cosas que durante sus primeros etapas de vida no podía hacer. Él dice que volvió a nacer. Es una persona que ahorita es activa laboralmente, tiene aproximadamente 33, 34 años, activo laboralmente. Él ha estado siempre, pues digamos que viviendo con su mamá y viendo por su mamá. Entonces la perspectiva le cambió. A pesar de que toca tomar un sinnúmero de medicamentos, su vida cambió cuando le pusieron un nuevo hígado, que es la historia de muchas personas con trasplante de otro tipo de órganos, pero pues estas son vivencias que las puedo comentar porque es lo que vivo y lo que toca las fibras de nosotros. Claro. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, un caso que te haya matado la cabeza, que realmente fue difícil encontrarle como el diagnóstico y una solución. ¿Tienes alguno en mente? Sí, digamos que infortunadamente la medicina no es una ciencia exacta, uno no le tiene respuesta, diagnóstico y tratamiento a todo. Un paciente joven que trabajaba en casa, ingeniero de sistemas, trabajaba para una multinacional en software bancarios y el tipo consultaba, ya había ido a varios médicos, muy buenos médicos tanto gastroenterólogos como no gastroenterólogos, le han hecho un sinnúmero de estudios y él consultaba por diarrea y pérdida de peso. Digamos que es de los síntomas más complejos a veces y más hartos para el gastroenterólogo porque la diarrea es amplísima. Las causas de diarrea en el ser humano, diarrea crónica, lo digo así porque uno habla de diarrea crónica cuando uno tiene más de un mes de diarrea sin parar y pues este tipo llevaba 6, 8 meses de diarrea y no sabíamos qué era. Indagamos de todo, se volvieron a revisar los exámenes, biopsias. ¿Qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Presentarlo en juntas médicas porque pues es la fortuna que tenemos ahora. Tenemos apoyo científico con pares o con personas de más experiencia que nos ayudan a orientar los casos. Hacíamos una otra cosa. Este tipo ya estaba desesperado a pesar de que estaba en su casa. Digamos que pues iba bien porque tenía el baño al lado, pero podrían ser 5, 6 diarreas en un día y esto impactaba muy negativamente en su vida. En algún momento lo llevó a tener algo de déficit vitamínico por lo mismo. Y es chistoso porque a él siempre le indagábamos que si usaba algún otro tipo de medicamentos. Él siempre decía, no, uno indaga sustancias homeopáticas porque no solo lo alopático tiene efectos adversos, alimentos, alergias. Ese nos mató la cabeza, yo creo que unos 6 meses desde que lo conocí, aunque ya llevaba los primeros 3 meses, 2, 3 meses de sus síntomas, ya había estudiado por otros médicos, como lo dije, pero me mató la cabeza y fue chistoso y también me llevó a cuestionar porque finalmente él en algún momento dijo, como 3, 4 consultas después de verlo, dijo, sí, yo vengo tomando un medicamento para el colesterol. Claro, revisando los efectos adversos del medicamento, la diarrea era uno de los efectos adversos. Dijo, no, yo no lo veo importante, doctor. Le quitamos el medicamento y su vida mejoró. Entonces, ese nos botó mucha corriente y más por el impacto que estaba teniendo en calidad de su vida y por los déficits que ya empezamos a ver anemia, déficit de vitamina D, o sea, un sinnúmero de cosas importantes para el cuerpo, pero ahí estaba el as bajo la manga y él no lo sacó. Me llevó a cuestionarme porque yo decía, ¿por qué no lo indagué antes? ¿Por qué no? Él nos decía, no. Claro, hay sustancias que tienen efectos adversos, puntualmente diarrea, que están claras. Que uno siempre las pregunta, siempre las indaga. Usted usa este tipo de analgésicos, usted usa este tipo de medicamentos para azúcar, usted usa sustancias homeopáticas, porque cada vez más hay sustancias homeopáticas que la gente también compra deliberadamente, pero él nos decía que no. Y bueno, esta fue la sorpresa, pero bueno, fue chistoso, pero a la vez, pues, bueno, le dimos al chiste. Claro. Le dimos al chiste. Qué interesante. ¿Y algún caso, por ejemplo, que cuando saliste, por ejemplo, ya de la especialidad,
de pronto no se trató bien, que hoy en día dices, o sea, fue la inexperiencia, Sí, uno no varios, pero sí, sin lugar a duda. Digamos que una de las cosas que bien difíciles de diagnosticar, que cada vez tiene más alta incidencia en nuestro país, que casi no se veía hace unos 15, 20 años, la enfermedad inflamatoria intestinal. Mujer con pérdida de peso, mujer en etapa laboral de su vida, 48 años, pérdida de peso, diarreas que no me mejoraban, diarreas con sangre, exámenes, digamos que no completos. En principio iba con su servicio de salud y eran manejos sintomáticos. Y que en el tiempo, ya cuando la cogimos, pues se le hizo el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, de una enfermedad de Crohn, que es pues una enfermedad autoinmune que puede impactar todo el tracto digestivo. Eh, Esto la llevó a desnutrición, esto la llevó a un sinnúmero de días de incapacidad laboral, terminó con cirugías de resección de intestino en 2 oportunidades, un sinnúmero de medicamentos, pero en principio, digamos, ella vive, claro, su calidad de vida un poco alterada, mucho mejor que antes, con las terapias que se están brindando, ahora va bien, pero al principio, digamos que faltó continuidad en el seguimiento por parte de los médicos y se dejó pasar mucho, se subestimó muchas de las cosas que ella misma le decía a uno, oiga, tengo esto, háganme algo. Digamos que por ese lado, triste. Y lo otro es que pues son varias historias, son como lo conté en el primer caso, en este momento, los cánceres agresivos en personas jóvenes. Las personas jóvenes, pues todas las personas jóvenes tienen expectativas, tienen sueños, tienen objetivos de vida, pero los cánceres agresivos que pues se pueden contar, digamos que son impactantes y pues pueden llevar a la muerte a una persona fácilmente y rápido. qué interesante, qué interesante. Doctor Ovalle, ya para comenzar el cierre, me gustaría, por ejemplo, que hicieras como un toolkit de, por ejemplo, 4, 5, 7, no sé, hábitos que las personas sí o sí deberían seguir como para tener una buena salud digestiva. Uno, no automedicarse. Yo creo que es una de las cosas fundamentales. Los hábitos nutricionales. Yo creo que cada vez más tenemos que saber decir no al enfrentarnos a los alimentos ultraprocesados. Claro, no quiere decir que yo de vez en cuando pueda comer una hamburguesa o un embutido. Otro sería reducir el consumo de embutidos. Ok, Los, cualquier embutido, los todos. embutidos en general, las carnes rojas, de forma recurrente, no estoy diciendo porque me pueden ahorcar por lo que estoy diciendo, pero sí de forma recurrente. O sea, yo comer todos los días salchichas, jamones o carnes de hamburguesa, pues puede generar impacto negativo en mi tracto digestivo. Carne roja también. La carne roja también. Debemos comerla, por supuesto, pero no hay necesidad de consumirla todos los días. La proteína también está en otro tipo de alimentos, en las Claro. legumbres, en las leguminosas. Tenemos pollo, tenemos pescado. Em, el consumo de vegetales, digamos que es importante. Los vegetales, cosa paradójica de la dieta keto, los vegetales tienen buena fibra y la fibra ayuda a que el intestino se mueva bien y a que yo tenga muy buen hábito digestivo. La adecuada hidratación es algo que no hacemos. Es algo que no hacemos. Yo podría estandarizar en personas adultas sanas. Claro, no estoy hablando de personas con enfermedades pulmonares o renales, pero en personas adultas sanas se está descrito que se debería consumir entre 2.5 y 3 litros de agua día. No lo estamos haciendo. El agua es vital para el tracto digestivo. La forma en la cual rompemos el ayuno también impacta. Y esto también desde el punto de vista metabólico. A veces rompemos el ayuno con un jugo, con una fruta, con un sándwich, pero el ayuno idealmente sería romper con proteína animal. ¿Cuál es la proteína animal que convencionalmente comemos los colombianos? Huevo. El huevo. Ujú. Entonces digamos que es otra de las recomendaciones. Y otra cosa importante que sí no debe dejar de faltar es hacer actividad física. Uno no le pide a las personas que se metan a un gimnasio a romperse 2, 3 horas, ¿no?
pero si uno debería hacer mínimo 30 minutos diarios de actividad física, mínimo 5 días a la semana. Eso es fundamental para que mi tracto digestivo funcione bien. Además que la actividad física y el ejercicio es como el polo a tierra del cuerpo. Eso es lo que también, o sea, me va a mejorar mi ansiedad, mis situaciones de estrés, me va a activar ante las situaciones de depresión. Y yo creería que otra importante, hay un sinnúmero, pero yo creo que la parte nutricional ya la dije, la actividad física, el dormir. El no dormir bien también está favoreciendo que mi tracto digestivo funcione de forma inadecuada. Entonces, ojalá pudiésemos dormir 8 horas. No todo el mundo lo puede hacer. Hay gente que tiene que salir de su casa muy temprano y más ciudades tan grandes como estas que los desplazamientos son amplios, que tienen que salir de casa a las 4:30 de la mañana, pero ojalá se pudiese dormir bien dormidos 6 horas. Yo creo que esas son recomendaciones que toda persona debe tener para poder llegar a una edad adulta madura sin ninguna condición grave que afecte su vida. Además que lo que estoy diciendo no solo es para el tracto digestivo, es para la salud en general del ser humano. Claro, tener una Eh, vida plena. De acuerdo. Lo importante es mirarnos a un espejo y mirar cómo nos estamos viendo al espejo. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo diariamente de forma inadecuada que está llevando a que yo me meta al foso y que sea difícil posteriormente salir de ahí? Y es importante, como lo dije, nos toca cambiar el chip. No importa que tenga 70 años. Tenemos que cambiar el chip para tener una vida digestiva sana. Solo para profundizar un poco en algo que dijiste, hidratación. Tengo entendido que por las tuberías, sobre todo en las ciudades grandes, la calidad del agua hoy en día no es la mejor. No sé si sea mito o si sea realidad. Digamos que finalmente el agua tiene su procesamiento en las plantas de tratamiento, ¿sí? Dicen que el agua de nuestra querida ciudad es un agua muy, muy, muy sana, es un agua potable. En general se puede consumir directamente de la llave. Yo soy partidario y de hecho yo consumo agua del filtro y está bien. Ok. Con esto va bien, nunca me ha sucedido nada. Aquí donde estoy va bien, entonces se puede usar, siempre y cuando tengamos en cuenta que el agua que estamos usando es un agua que viene de una adecuada fuente, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Entonces yo creo que los filtros se pueden usar sin problema para tenerlos en casa. Está bien. Súper. ¿Qué te gustaría que una persona, sea médica o no, se lleve sí o sí de esta conversación? Yo creo que de las cosas fundamentales es no tomar decisiones deliberadas que no tengan un sustento científico. Eh, y lo digo por lo que se repitió de forma reiterativa durante nuestra conversación, el tomar decisiones basadas en inexpertos, Claro. que finalmente es lo que muchas personas por acceso hacen. Que consulten con profesionales de salud para que les dé una orientación adecuada. Yo creo que eso es lo fundamental. Si pudieras viajar al pasado y decirte algo a ti mismo hace 10 años, ¿qué te dirías? Yo creo que me diría por qué no empezó a hacer actividad física mucho más temprano en su vida. Yo creo que eso es una de las cosas que me diría. De resto, yo creo que tengo una vida plena, gracias a Dios. Vivo tranquilo y vivo bien. Pero una de las cosas que siempre me ha atormentado es la actividad física. Es por qué no empecé a una edad más temprana a hacer una actividad física juiciosa y regular. Doctor Ovalle, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por tanta sinceridad, por orientarnos de una otra forma. Espero que también hayas disfrutado este espacio. Si quisiéramos contactarte o seguirte en algún lado, ¿dónde te podemos seguir? Muy interesante. No, mis redes sociales por Instagram. Aovalle, me encuentran en Instagram. Y no manejo muchas redes sociales, no soy mucho de propaganda personal como otras personas que lo hacen excepcional. Tengo amigos muy queridos, pero yo creo que ahí está bien. Súper. Igual tú eres muy activo, digamos, en toda la comunidad académica. Sí, de acuerdo, pues digamos que ahorita hacemos parte de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, pues trabajo de la mano de todo el equipo de la junta directiva como secretario. También ahí están para que ingresen a
a la página web de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, en donde pues encuentran un material interesante, importante. Ya pueden encontrar todos los profesionales de la salud que estamos activos en Colombia en el tema de gastroenterología y endoscopia. A quienes nos escuchan, si este episodio te movió algo, compártelo con esa persona que lo necesita. No importa si es médico, no importa si es tu madre, tu pareja o un amigo que lleva meses tomando omeprazol sin saber por qué. Esto fue Medicina Sin Filtro, un podcast de HESMED. Mi nombre es Renato Cuellar y nos escuchamos en el próximo episodio.